a Dios. Inclina su cabeza un momento, su rostro. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por la congregación. Gracias por esta reunión. Te pedimos que nos hables por tu palabra y que nos bendigas como siempre lo haces. Te damos gracias, Señor. Te rogamos que nos ministres a nuestros corazones y que podamos recibir tu palabra en el corazón. Amén. Amén. Bueno, nuestra meta es llegar a las 12 del mediodía. Si no llegamos a las 12, nos vamos hasta la 1. Y si no llegamos a la 1, bueno, me voy a quedar solo predicando, me parece. Pero hasta las 12 del mediodía, así usted llega a su casa a hacer la milanesa. O tal vez lo están esperando con el asado. Pero podamos recibir la palabra. Hoy quiero hablar sobre de Cristo, que es el mensaje más importante que podemos tener en nuestros corazones. Pero quiero hablar sobre la sustitución. Sobre Cristo como sustituto, que es una doctrina amplia en toda la Biblia, porque la palabra sustituto quiere decir representante de otro, o la persona que hace las veces de otra. Pensar en Dios, pensar en Jesús, es pensar en la sustitución, en la obra sustituta de Cristo, en tomar el lugar nuestro. Aún hay películas que se llaman, hay una película que se llama El Sustituto y habla de una historia, ¿no?, donde alguien termina tomando el lugar de otro y haciendo justicia y demás, y uno encuentra muchísimas historias de héroes. El otro día veíamos, o mis hijos me contaban, de San Martín, del soldado Sarmiento, de San Lorenzo, no, de la batalla de San Lorenzo, Sarmiento, San Martín. ¿Cuál fue el otro que lo ayudó a San Martín? A Güemes, de Capitán Bermúdez, pues yo vivo en Capitán Bermúdez. Del Capitán Bermúdez. ¿Cuál era el otro? Bueno, de Cabral, ese era, de Sargento, del Sargento Cabral. Y uno, ahí llegamos, claro, en mi país somos Simón Bolívar, y bueno, y todo lo demás de ahí para allá. Así que acá cambia la historia, cambia. Allá somos bolivarianos, ¿no? Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Panamá, Libertador Simón Bolívar. Había empezado San Martín en Perú y terminó Simón Bolívar. Y acá creo que es Chile, Argentina, ¿puede ser? Uruguay, San Martín no, Uruguay no. Bueno, ustedes saben más que yo de esto. Y uno ve héroes de la historia, tremendos héroes que ocuparon como Cabral, ¿no?, que se metió en el medio cuando le estaban disparando a San Martín y recibió él. Y fue como el sustituto en una situación heroica. Uno encuentra historias hermosas, fascinantes, conmovedoras de todo esto. Aún hay una película de Will Smith que se llama Siete Almas, creo, donde habla de la donación de órganos, como él a diferentes personas en historias va donando, y son historias bastante conmovedoras. Pero no se compara a la obra perfecta de Jesús, a la obra de Cristo como tal, muriendo por la humanidad y obrando de una manera tremenda. La historia bíblica empieza desde el Antiguo Testamento, en el cual la figura del sustituto es una figura muy común en la cultura judía, o era muy común, bueno, hasta el día de hoy, para algunos ortodoxos. Común en el simbolismo que tenían las ovejas, las ofrendas de sangre. Leíamos recién cuando presentábamos a los niños, que cuando presentaron a Jesús dieron una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? ¿Cuál fue la ofrenda? ¿Quién estuvo atento? Dos tórtolas, dos pajaritos chiquititos. La ofrenda de sangre, de sacrificio, era una ofrenda tan simbólica, y era lo que el Señor había dicho que hiciera el pueblo de Israel. La gente que tenía mucho poder adquisitivo donaba un buey, y llevaba un buey como para el holocausto y lo sacrificaba. Pero la gente más pobre llevaba una palomita. Así que, ¿cómo era Jesús? O la familia de Jesús en realidad. Venían de una familia muy sencilla, de escasos recursos. Para los que dicen, mirá, yo tan pobre, ¿será que Dios tiene algo para mí?
Bueno, le tendrías que preguntar a María, a José, si Dios no tiene propósitos con la gente que a veces no tiene tremendas oportunidades. Pero las ofrendas eran algo tan común, y las ofrendas de sangre. Lo que el Señor había dicho era que las personas tomaran ovejas, las ovejitas como tal, los corderos, machos, perfectos y demás, y que pusieran la mano sobre la cabeza de ese animal y confesaran sus pecados, adulterios, envidias, robos, enojos, muertes, odios y demás, y los pudieran confesar y pudieran, de alguna manera, era el símbolo de transmitir sobre ese cordero, sobre la cabeza y sobre el cuerpo del cordero, sus pecados. Cuando ellos confesaban sus pecados y transmitían sobre el animal, lo que hacía el sacerdote era expiación. La expiación era la paga con sangre, la paga por el pecado. La palabra expiación es cubrir, pagar, saldar, expiar, limpiar, borrar y demás. Así que lo que hacía el cordero era expiar, era un cordero para la expiación, como paga del pecado. La persona que confesaba sus pecados decía todo lo que había en su corazón y después agarraban la cabeza del animal y le cortaban y derramaban la sangre, y esa persona podría decir y podía pensar en lo que valía su pecado, en lo profundo y lo doloroso que era el pecado. Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre, y yo os he dado la sangre, esa vida, esa sangre que se va para hacer expiación, para limpiar vuestras almas. La sangre hará expiación por las personas, dice la ley en el Antiguo Testamento. La sangre va a cubrir, va a limpiar, va a rescatar al hombre pecador. Cuando alguien pecaba, sabía que su pecado tenía tanta profundidad, una consecuencia de muerte, que el pecado no era una cosa así nomás, sino que un inocente tenía que morir por sus propios pecados. Ese inocente, esa oveja, ese animal, tórtola o ese buey, iba a ser el sustituto. Diga conmigo, el cordero sustituto. Jesús viene muchísimos años después de la ley del Levítico, 1400 años después, nace Jesús. Viene Jesús, y cuando empieza su ministerio público, Juan el Bautista, antes de ir a las aguas como ejemplo para todos los creyentes, dice en el libro de Juan 1:29 que al verlo Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Describió a Jesús como el Cordero de Dios. Y nosotros hoy en la doctrina podríamos afirmarlo, diga conmigo, como el Cordero sustituto. Jesús es el Cordero de Dios para la humanidad. Es la ofrenda de Dios. Un pecador llevaba una ofrenda para que pagara por sus pecados. Dios proveyó un Cordero para la humanidad, para el hombre pecador, para que Él pagara por los pecados de toda la humanidad, para que Él cargara todos los pecados. Jesús fue la ofrenda divina, fue el Cordero sustituto, el pago por el pecado. Ahora, lo que debemos pensar en esta mañana, o los invito a reflexionar conmigo, es sobre este Cordero, porque los corderos en el Antiguo Testamento no podían ser cualquiera, no podía ser cualquier animal. La gente solía ofrendar lo peor. Dicen que cuando llevaban al templo, aún los profetas dicen: ustedes llevan la oveja perniquebrada como ofrenda, llevan la más enfermita, la más flaquita. Pero cuando el Señor dijo de ofrendar para el rescate, para la expiación, para cubrir, tenía que ser la mejor, tenía que ser macho, tenía que ser de un año, en el estado perfecto, en la plenitud de la vida del animal, y tenía que ser examinado minuciosamente. Lo que hacían la tribu de Leví, se habían dividido el pueblo de Israel en 12 tribus,
y había una tribu que era la tribu de Leví, que eran los sacerdotes o los ministros para todo el pueblo. Ellos tenían diferentes puestos, se dedicaban a cantar, algunos estaban como porteros del tabernáculo, del templo, otros estaban dedicados a llevar la sangre para un lado, para poner la leña, otros estaban dedicados para limpiar el lavacro, que era un lugar donde se lavaban las manos. Era todo un ritual y cada familia en particular tenía, de la misma tribu de Leví habían diferentes familias, y habían familias como los de Coré, que eran tremendos líderes que enseñaban la palabra, pero también cantaban al Señor, cánticos. Pero había una familia especial que era la familia de Aarón. La familia de Aarón tenían el privilegio y la orden de Dios de ser una familia de sumos sacerdotes, los que tenían la posibilidad de entrar al templo, al tabernáculo, que estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo, y en ese lugar santísimo, símbolo de la misma presencia de Dios, podían entrar solo los líderes mayores, los sumos sacerdotes, para ofrecer sacrificio. Cuando llegaban a ese lugar de sacrificio, lo que hacían era pedirle a Dios perdón por el pecado de toda la nación y de todo el pueblo. Una persona cuando iba a ofrendar, estos levitas estaban encargados entraban por una puerta. Cuando Herodes, en el tiempo de Jesús, hizo un templo magnífico, que era una de las maravillas de aquel tiempo, para los judíos les construyó, habían varias puertas, y una de esas puertas era la puerta de las ovejas. Cuando entraban las ovejas por esa puerta, los sacerdotes encargados de este oficio, la familia especial, empezaba a examinar, le miraba los ojos, le miraba las patitas, le miraba si tenía un año, si era macho, cómo estaban los dientes. Tenía que ser perfecto para poder ser un cordero para el sacrificio. Si el animal no era perfecto, no era saludable, no podía ser un cordero para expiar. Y todo esto es una tipología que en la Biblia se va revelando. Cuando entiendes un poco esta historia o este contexto, vas uniendo cabos y vas entendiendo la obra de Jesús al decir que Él es el Cordero de Dios. Porque cuando Jesús va a ir a la cruz del Calvario para entregar y para tomar el lugar de nosotros como Cordero sustituto, Él va a entrar por la puerta de las ovejas, como entraban las ovejas. Justo Jesús va a morir un día de Pascua, que un día de Pascua era un día donde se sacrificaba un cordero, que se llamaba el Cordero Pascual, y que ese cordero iba a ser entregado para perdón de pecados, se iba a comer entre todos y para recordar la liberación del Señor en el tiempo de Egipto. Así que a Jesús, de alguna manera como cordero, lo empiezan también a examinar. En Juan 8:46, de alguna manera nos dice la perfección de este cordero de Jesús. Porque Jesús les pregunta, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él le pregunta a sus enemigos, los fariseos y religiosos, ¿quién de ustedes ha visto un pecado en mí? ¿Quién de ustedes me puede decir una de mis faltas? ¿Qué pasaría si usted le preguntara eso a su familia? ¿Cómo quedarías? Si usted le preguntara a su esposa, a ver, decime alguno de mis pecados. O le preguntara a tus hermanos, a ver, decime, decime, a ver si yo he fallado en algo. ¿Cuántos quedarían hundidos? A ver, levante la mano. Si yo quedaría al horno, pastor, ¿no? Tu familia, tu esposa, tus padres. Pero Jesús no le preguntó a su familia o a sus amigos. Él le preguntó a sus enemigos. Bueno, yo no me animaría a preguntarle a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos, bueno, muchísimo peor. Y ahí empezamos a ver la perfección de este Jesús. El libro de Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero dice, sin pecado, sin pecado. Sigue hablando de este tema el autor de Hebreos en el capítulo 7, el versículo 26 dice, describiendo a Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Si hay alguien digno de adoración, se llama ¿cómo? Jesucristo, santo, sin mancha. Nadie pudo ver un pecado en él. En medio de todas las tentaciones, porque el mismo diablo vino a tentarlo, él obedeció al Padre, él no falló, no se desvió. Era el Cordero perfecto. El libro de Primera de Pedro 2:22, Pedro también declara, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. A veces no pecamos con algunos hechos, pero pecamos con nuestras palabras, juzgando, mintiendo, hablando mal, insultando, destruyendo a la otra persona, chismoseando, etcétera, etcétera. Pero en Jesús no, diga conmigo, no se halló pecado en su boca. Él fue el Cordero perfecto para ser un Cordero sustituto. Jesucristo es el Cordero. Y solo alguien perfecto podría llevar las imperfecciones y podía pagar las imperfecciones de los oferentes. Cuando tú analizas esta perfección, empiezas a pensar en la sangre del Señor, la sangre limpia que iba a correr en la cruz del Calvario. Hebreos 9:13, el autor pregunta si la sangre de los machos cabríos, la sangre de las becerras rociados santifican a la carne, ¿no?, para la purificación, cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Nosotros los seres humanos solemos admirar a las personas, y no solamente solemos admirar, sino que solemos idolatrar, solemos idealizar. Nos encantan los superhéroes, nos encanta Messi y lo mejor que es argentino, ¿no? Y es el mejor del mundo. Nos encanta la gente que es superdotada o superpoderosa, pero a veces encuentras en esas personas que son imperfectas. A veces entre más cerrada es tu vida, yo siempre me acuerdo de Sandro, que tenía ahí en Banfield una casa gigante. Una vez pasé y dije, esta es la casa de Sandro, ¿no? Y el hombre tan famoso, porque estaba ahí adentro y todo el mundo, los paparazzis, en el tiempo de los paparazzis que eran de moda, entre más cerrado era la cosa, y bueno, más famoso y más lo idolatraban las chicas de Sandro. Por ahí tal vez hay alguna de las chicas de Sandro en su momento, ¿no? Michael Jackson, lo mismo, ahí estaba Neverland, ¿era, no?, el palacio, y entonces lo miraban de afuera y camarógrafos estaban días enteros mirándolo y idealizaban por, bueno, en este caso por cómo cantaban estos artistas. Pero cuando la gente empieza a enterarse de los problemas de cada uno, de sus complejos, de los adulterios, la promiscuidad, el orgullo, a veces la gente dice, bueno, lo seguimos idolatrando por acá, pero bueno, no era tan bueno. O era muy bueno, por ejemplo, Maradona para el fútbol, y toda la gente dice, no, vamos a hablar como futbolista, no hablemos de lo demás, hablemos del fútbol y demás. Y encuentra uno que y a veces solemos hacer con los pastores o con los líderes, hermanos, y cuando usted viene a vivir una semana a mi casa conmigo, ya no me quiere tanto como me quiere cuando está sentado ahí, me ve una vez a la semana o cada tanto. Porque todos somos imperfectos, porque todos fallamos, porque la verdad es que a veces nosotros estamos acostumbrados a hablar lo bueno de nosotros y solamente queremos mostrar a la gente los logros. Y parece que seguir a Dios es un merecimiento, ¿no? Porque yo ayuno, porque oro, porque siempre me congregué, doy mis ofrendas, he dado mis diezmos y con mi familia he estado así. Y cada uno de nosotros a veces hasta nos queremos a nosotros mismos, como el personaje de Joel ayer en la obra de teatro de los niños, ¿no? Qué lindo soy, cantaba, qué lindo soy, cómo me quiero, qué lindo soy, sin mí me muero, ¿no? Entonces llegamos a una vida de tanto engaño, de autoengaño y de pensar que somos los mejores o idolatrar a los demás. Y puedes cansarte en la historia
de conocer a gente que tú admiras, sea intelectualmente o musicalmente, y te darás cuenta que eran imperfectos, que tenían un montón de problemas, que esos ideales sus familias mismas las terminaron destruyendo, sus hijos terminaron en cualquiera. Algunos filósofos en la historia terminaron suicidándose, otros terminaron en separación, en profunda soledad, y algunos terminaron, y tú dices, es que hay uno solo perfecto. Diga conmigo, hay uno solo perfecto. Mirad que tenés al lado, hay uno solo digno de adoración. ¿Cómo se llama? No sigas religiones, no sigas a hombres, no sigas personas, seguí a Jesús. Hay alguien que merece que tú levantes tus manos, hay alguien que mereces doblar tus rodillas y caer delante de Él diciendo, solo tú mereces la gloria. Hay solo uno, mis hermanos, que merece ser exaltado. Nosotros vivimos en tiempos donde la culpa, la religión, el legalismo y tantas cosas nos hacen sentir cada vez más, pero el mismo Jesús que fue perfecto, a una mujer que la encontraron en el acto del adulterio pecando, le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque la iban a apedrear, y se fueron todos. Dice que Jesús empieza a escribir en la tierra, y cuando escribe en la tierra, la gente desde el más grande hasta el más pequeño empezó a irse. Y a mí siempre me ha parecido curioso qué escribía Jesús en la tierra, porque en los evangelios no lo dicen. Pero para mí estaba escribiendo adulterio, mentira, odio, estaba escribiendo pecados. Y la gente, cuando lo ve a Jesús escribiendo en la tierra, me imagino que habrá dicho, bueno, ese soy yo, mejor tiro la piedra y me voy yendo. Y desde el más grande hasta el más pequeño, todos terminaron yéndose, porque los que apedreaban sentían la dignidad moral para apedrear al otro, a la mujer esta que la habían encontrado en adulterio. Pero ellos entendieron en ese momento que ellos eran igual de pecadores. Para mí, no sé si entendieron todos, algunos se habrán ido por vergüenza, pero la mujer queda ahí, desnuda. Hay un cuadro, hay varios cuadros que ilustran esta imagen. Me encantan las pinturas que son inspiradas por el Señor y encuentran las parábolas de Jesús y te hacen volar. Y hay pinturas donde encuentras a esta mujer tapándose, avergonzada, desnuda, tirada ahí toda despeinada, en la nada, en una angustia profunda. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ella responde, Señor, se han ido todos, se han ido, no están. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Y Jesús le dijo, ni yo, el único que tenía el derecho para condenarla era Él, pero Él dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo es el único perfecto, el único digno, quien salió no solamente a derramar su sangre, porque cuando Juan Bautista, insisto, lo ve, dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el principio de su ministerio declara, Él vino para morir, Él vino como una ofrenda para derramar su sangre. Jesús nació porque iba a ir a la cruz del Calvario. La vida de Jesús la muerte de Cristo no fue un accidente, la muerte de Cristo no fue un error de cálculo de Dios. La muerte de Cristo no ocurrió porque lo agarraron los soldados. No, la muerte de Cristo fue planeada desde antes de la eternidad. Desde el Génesis, que viste la novela el otro día. ¿Cuántos están viendo la novela? Bueno, no levanten la mano. Desde el Génesis, ¿vieron que es pechipeludo Adán? Bueno, ahí está. Desde el Génesis, que vas viendo cómo ellos se vistieron de ropas y el Señor los vistió de ropas de cuero, de animal. El primer sacrificio de sangre lo hizo Dios mismo. Y te vas enterando en toda la historia de la humanidad, en toda la historia bíblica, cómo el derramamiento de sangre era tan importante. Y vendría uno que así como Adán fue cubierto por ese derramamiento de sangre, por ese cuero que lo limpió, que lo protegió, y llegaría uno que traería libertad a toda la humanidad, que sería el Cordero sustituto para limpiar los pecados y lo grave de nuestra maldad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto?
Jesús mismo. Él no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Jesús mismo entregó todo por cada uno de nosotros. La mujer tirada ahí, el Señor le dijo, tienes que irte. A los días, ¿sabe qué pasó con esa mujer? Esa mujer tomó en su casa, tenía un perfume que era un ahorro personal en aquel tiempo. El perfume valía lo que costaba 365 días de salario. Multiplíquelo por el salario actual y te das cuenta cuánto salía el perfume, que lo que valía más no era el perfume, sino el frasco, que era el frasco de alabastro, que cuenta la historia, que había que romperse para poder usar el perfume. Y se usaba para los reyes, para las reinas, en el día de la noche nupcial, para algo totalmente extravagante. Ahí tenía que usarse el perfume. Y era como un ahorro que alguien tenía a veces hasta de toda la vida, porque tú no ahorras todos los días del año, sino que para ahorrar 365 días tal vez te lleva un montón de años. Ella encontró lo más preciado y cuando lo vio a Jesús que había entrado a la casa de un hombre y le dijeron, mira, está en la casa de Simón, que era un hombre leproso, enfermo, pero lleno de dinero, llegó, agarró ese perfume, lo rompió y derramó el perfume. Estaba Judas, decía, pero eso salió un montón. Y todos los demás, el mismo Simón decía, mirá, si fuera Dios se tendría que dar cuenta que era una mujer pecadora. Ahí todos en la mente. Pero la Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, como la telepatía. Ese don de conocimiento. Él conocía a los pensamientos de ellos. Y él dijo, Simón, yo vine a tu casa y no me diste agua, no me honraste. Pero esta mujer, desde que me vio, no ha cesado de derramar, de enjuagar, de limpiar con sus cabellos mis pies. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente se acerca a Jesús, pero no sé a qué Jesús? Un Jesús que otros repiten, pero no el Jesús personal. No el que es digno de adoración y de entregar todo por completo. Aún Jesús va a decir que cuando se predique el Evangelio, nosotros a veces predicamos mal el Evangelio, porque dice que la obra de esa mujer tendrá que ser conocida siempre. Lo que hizo esa mujer tendrá que ser conocido. A veces predicamos el Evangelio de la salvación, pero no hablamos de la gran entrega que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuánto me siguen con esto? Mis hermanos, el Señor viene y te dice, mira los pecados que hay en tu vida. Una de las cosas más profundas que nos puede ocurrir es darnos cuenta que no somos los mejores, que no somos perfectos. Aún darnos cuenta que dependemos de Dios, como hablábamos el otro día de la pobreza espiritual. Que si el Señor nos saca un dedo de encima, nos derretimos, nos desmoronamos. La dependencia del Señor para andar en santidad y para vivir en comunión y para obedecerle. Jesucristo, entendiendo esto, sabiendo que el ser humano por sí mismo no puede ser santo, Él vino para limpiarnos. Me gusta la declaración de Isaías en el capítulo 1, versículo 18, porque Él dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como la sangre carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Cuándo dan gloria a Dios por esto? ¿Qué tal si hoy el Señor te llama a cuentas? Y te dice, vení, sentate acá, vamos a hablar de tus pecados, vamos a hablar de tu vida. Vamos a hablar de lo que no hay, ¿no? Algunos pecados para algunas personas se han publicado y la gente se entera de sus pecados y de sus faltas. Pero la verdad es que hay otros que zafamos en gran manera, que somos tremendos actores, tal vez, o hemos sido actores, actrices, y se han ocultado también los pecados y nadie se ha dado cuenta y parece que quedó todo escondido. Hay una frase argentina, un dicho que la aprendí acá, dice que cada uno tiene un muerto en el placar, ¿no? Cada uno tiene. Yo al principio cuando la escuché me quería ir de Argentina, dije, ¿cómo así me van a meter al placar a mí, no? ¿Cómo que tiene un muerto en el placar? Y abría los placares ahí en casa de mi suegra a ver si veía algo. Medio literal lo tomaban. Pero me chocaba la frase, pero después la entendí. Usted la entiende, ¿verdad? ¿Se refiere a qué?
Se refiere al que a la frase más nuestra, que es que la gente levanta la alfombra y mete la basura debajo de la alfombra, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? O barres y tirás todo debajo de la cama. O está todo ordenado. Viene mamá, viene papá y agarrás toda la dentro del placar y escondes ahí todo y todo parece. Y algunos venimos a Dios y nos vemos perfumados y bien vestidos porque venimos a una fiesta, pero a veces vivimos la vida mostrando aún a Dios, diciéndole: Dios, ¿viste que yo soy buena persona? ¿Viste que yo hago las cosas bien? Pero ¿qué de estar a cuentas con Dios y decirle: Señor, la verdad es que todos ven esto de mí, pero acá en mis pensamientos hay adulterio, en mis ojos hay maldad, en mis palabras hay orgullo? Y es ahí cuando empezamos a reconocer que la obra de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. La obra de Cristo es sustituta, es tomar el lugar. Si tú no reconoces tus pecados, Dios no puede ser tu sustituto. Si tú no te das cuenta de lo que Dios quiere transformar en tu vida, y Dios no puede ocupar el lugar que quiere ocupar. ¿Cuál es el lugar que quiere hacer Dios? Diga conmigo: limpiarme. Limpiarme desde la cabeza hasta los pies. Lavarme de mi pasado. Y no solamente sacarme del pasado, sino sacarme las manchas que dejaron el pecado. Y como dijo David: crea en mí un nuevo corazón, Señor. Porque si tú eres perdonado de tus pecados, eres limpio de ese pecado que cometiste, pero sigues con el mismo corazón, ¿qué vas a hacer? Tarde o temprano vas a hacer lo mismo. Si cometiste una falta, el otro día hablaba con una persona que había sido infiel y entonces estaba muy arrepentido, ¿no?, de su infidelidad. Pero en realidad, no sé si arrepentido, estaba con vergüenza porque lo habían descubierto, porque a veces lo que pasa es que pensamos que es arrepentimiento porque lloramos, pero lo que hay es lágrima de cocodrilo. Y lo que tiene muchas veces la gente es culpa o vergüenza o remordimiento por el dolor que hace en su familia. Pero el arrepentimiento va mucho más allá. A veces ni la gente descubre el pecado, pero hay un peso y lágrimas y dolor adentro de lo que hay. Y hablaba con esta persona pastor, yo no quiero cometer más esto, no quiero volver a esto. Y yo le preguntaba: ¿qué garantía tenés de no volver a hacerlo? Si vos te hiciste el lindo, ¿qué garantía tenés de no quererte otra vez el lindo? De no volver a lo mismo. No, porque yo ahora estoy arrepentido y voy a pedir perdón. Le digo: ¿y con eso basta? ¿Basta solamente? ¿O será que tú necesitas un nuevo corazón? Porque el que tienes te entrenó para chamullar y para mentir y para engañar. El que tienes tiene una habilidad para hacer las cosas malas y para engañar. ¿No necesitarás uno sin la habilidad esa? ¿No necesitarías uno con la habilidad de depender de Dios y de reconocer y de pedirle al Señor que lo gobierne? ¿Cuántos entienden esto? Y eso es lo que Dios te quiere dar, es lo que Dios me quiere dar a mí. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cristo Jesús viene para limpiarte. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Léalo conmigo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué pasa? Que nuestro pecado fue vertido en Cristo. ¿Saben por qué el sufrimiento de Cristo? Por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados, el castigo, la tortura, el peso, la cruz. Algunos se tatúan la cruz, se cuelga una cruz grande, pone una cruz gigante, pero la cruz era un símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hoy en día sería como tatuarse una silla eléctrica o como, la inyección esa que te ponen para morir. Era una pena de muerte. La cruz era símbolo. La cruz era miedo. En el tiempo de Cristo era terror. Nadie quería ver la cruz. Nadie quería ir a la cruz. Le tenían terror. Era lo peor que podías imaginar. Habían gente 100 años antes de Cristo
que venían siendo crucificados porque eran un invento de tortura romana. Era el invento más cruel de mentes depravadas, donde habían verdugos alrededor maldiciendo. Quien no se sometía a Roma iba a la cruz del Calvario, iba a esa cruz y sufría un calvario. La palabra calvario es tortura, agonía, angustia, dolor. Esa es la palabra. Esa es la imagen de la cruz en el contexto bíblico, en el contexto más profundo. Y ese contexto de la cruz, ahí está Jesús sufriendo los dolores, haciéndose maldición, tomando el madero, llevando angustia para que nosotros fuéramos libres de la cruz, para que nosotros seamos exentos de ir a la cruz del Calvario, o decir, de ir a la muerte y de sufrir la tortura. Va a haber un día donde el Calvario va a continuar para muchos que no aceptan a Cristo. Ese Calvario, dice Jesús, que será un lago de fuego que arde, un lugar de tormento y de dolor. Ese Calvario dice que es donde la gente deseará morir y no podrá morir. Esa tortura del pecado sigue siendo vigente un día para aquellos que no aceptan la obra. En la ley de Dios, así como tenemos leyes inamovibles como la gravedad, cuando no tengamos más gravedad, vamos a salir por el espacio volando, ¿no? La gravedad dice que todo lo que suelto, que tiene un peso mayor a la gravedad, va a caer, ¿no? Lo que sube, baja. Y lo mismo pasa con la ley del pecado. La paga del pecado es sufrimiento, es dolor y muerte. Mis hermanos que están esta mañana, el pecado sigue trayendo dolor a la familia, sigue trayendo enfermedad, sigue destruyendo la sociedad. La razón de lo que vemos todo mal, la raíz se llama el pecado, es decir, estar lejos de Dios, darle la espalda al Señor, cerrar nuestro corazón y no tener temor de Dios. Pero cuando ordenas tu vida, cuando decides seguir los mandatos de Dios, aunque parezca difícil, te llenas del Espíritu Santo para que su yugo sea más fácil, para que su carga sea más ligera. Cuando decides decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad con mis pensamientos y con mi corazón, empiezas a vivir una vida libre de la cruz. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuántos dicen amén? La paz que tú puedes tener eternamente no es gratis. Costó la sangre de Cristo, el sacrificio de Él. Él pagó la libertad, el gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen perdón de pecados? Es el regalo tan grande que hemos recibido. Le ha salido al Señor la vida de su Hijo, el Cordero sustituto. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él tomó mi lugar. ¿Por qué tenemos que amar a Jesús? Bueno, amamos a Jesús en realidad cuando entendemos la obra de la cruz del Calvario, cuando entendemos que somos nuevos. Cuando alguien entiende, y ya estoy terminando, cuando alguien comprende, mis hermanos, ¿quién es en Cristo? ¿Quién es en Cristo? En Cristo tiene paz, en Cristo tiene perdón de sus pecados, en Cristo tiene un nuevo corazón. Cuando alguien comprende eso, lo que nace de su vida es amor, gratitud, servicio, adoración. Te doy mi vida, Señor. Si tú me has dado todo, si esta vida pasa así de rapidísimo, ¿no? Señor, pero voy a disfrutar una vida eterna contigo y la voy a disfrutar porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Si yo entiendo eso, lo que sale de mi vida es alabanza al Señor. Pero al mismo tiempo empieza a decir, ¿por qué tengo que quedarme en la culpa? ¿Por qué me tengo que hundir en el lodo? ¿Por qué tengo que volver a pecar? Cuando entendemos la cruz, no quieres pecar más, no quieres volver atrás, no quieres volver a repetir las malas historias, porque sabes que ahora no las vas a repetir porque Dios está de tu mano,
porque ahora sigues el camino de Él, porque antes tal vez estabas cegado a tus ojos y qué sé yo, y tuviste una relación sentimental y fue un desastre y tuviste que volver a empezar por la gracia de Dios, o no lo conocías al Señor y cometiste 10.000 faltas, pero hoy el Señor abrió el velo y te dice, no tienes por qué hundirte, no tienes por qué seguir el lodo, yo estoy para limpiarte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ahí está el versículo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Roma decía, es maldito. Él se hizo maldición para que nosotros podamos tener bendición. Corintios dice, Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Él se enfermó para que nosotros seamos sanados. Él llevó la enfermedad para que seamos sanados. Esta mañana es una mañana para que nosotros podamos decir, Dios, aquí estamos. Para que reconozcamos, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas que se pueden comprar o corromper como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Tú y yo somos rescatados con el valor más grande de la humanidad, ha sido la sangre del Señor.